Ucrania. Son como 500,000 niños aproximadamente del total de 1.100.000 de personas que han salido hacia Polonia, Hungría, República Moldova y otros países vecinos de Ucrania. Y bueno, y finalmente hay 7 millones de niños todavía dentro de Ucrania que todos los días están recibiendo presiones y amenazas en ese contexto. Ahora, Fernando, ¿qué impacto va a tener en la vida de estos niños la huella que pueda dejarles la guerra? Mira, es complejo. El impacto a largo plazo es algo muy complejo. Obviamente hay un trauma debido a la violencia sufrida, a la inestabilidad, a la sensación de vulnerabilidad, al miedo de perder a sus padres o a sus progenitores o a personas que los cuidan, al miedo de perder a sus amigos y a su entorno familiar y comunitario y a sus escuelas. Así que todo eso pues deja secuelas. Dichosamente con asistencia psicosocial, con acompañamiento y con buscar una vida normal a pesar de estas vicisitudes, se puede lograr contrarrestar los impactos más negativos desde el punto de vista de salud mental y de oportunidades sociales como la salud y la educación. Fernando Carrera, ¿qué planes tiene la UNICEF, organismo de Naciones Unidas, para trabajar en Ucrania en favor de esta causa, la causa de los niños? Mira, contarte y a ti y a toda la audiencia que UNICEF ha estado en Ucrania por muchísimos años. Tenemos permanentemente 150 funcionarios en toda Ucrania. Hemos estado presentes en la parte oriental de Ucrania, que ha sido muy afectado, lo que se llama el Donbass actualmente, la región al oriente, cerca de Rusia, que ha sido invadida por tropas también. Y hemos estado asistiendo humanitariamente en esa área y en otras áreas de Ucrania. Esa condena a la violencia rusa a Ucrania la quiero oír en la mañanera de parte del presidente Pepe, con toda sinceridad. No veo que hay una ambigüedad, veo que hay un equilibrismo diplomático, veo que hay cuidado de intereses mercantiles y económicos y que no hay cuidado de la libertad y que no hay cuidado de la democracia, de la manera en la que el mundo occidental nos damos autoridades y ordenamos nuestra libertad. El gobernador o el gobierno o el presidente de Ucrania fue electo democráticamente y la verdad Putin se está eternizando de manera antidemocrática en el poder. Yo no creo en esas actitudes ambiguas, en esos equilibrismos diplomáticos, en eso de que de la fuente dito esto en Nueva York y yo en la mañanera digo otra cosa. Y con toda sinceridad, Pepe, también lo quiero decir, decir que va a comprar fertilizantes a Moscú, pues es no entender bien geopolíticamente qué está pasando. Está redefiniéndose el mundo con una guerra de este tamaño. Si triunfa Putin, no triunfa la libertad. Si triunfa Moscú, no triunfa la democracia y el mundo occidental. Es de veras no entender en dónde estamos parados. No estamos parados en una agresión, verbal, estamos parados en una amenaza nuclear y debemos decir con toda claridad que México, si quiere liderar al continente latinoamericano, debe con toda contundencia condenar la agresión rusa frente a Kiev, la agresión rusa que, por cierto, para los que se siguen diciendo seguidores de Lázaro Cárdenas, Pepe, quiero recordarlo, porque el presidente cita a Cárdenas, cita a Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas tuvo la gallardía, la valentía, el michoacano Lázaro Cárdenas, presidente de México, de asilar a León Trotsky cuando Stalin gobernaba Rusia y no le pudo enemistarse con el poderío soviético de entonces. Efectos del proceso revolucionario, la revolución es, como su nombre lo indica, que el término revolución proviene de la geografía, un largo ciclo como el que realizan los astros, a cuyo término regresan a un sitio sorprendentemente similar a aquel del cual partieron. Es decir, que las revoluciones son, decía Brinton, un largo viaje para llegar casi al mismo lugar. Y lo que hace este sociólogo es utilizar a la Revolución Francesa como paradigma. Y entonces él dice que la revolución parte en el momento de
el derrocamiento del viejo régimen, un régimen caracterizado por su decadencia y por los excesos de una minoría. Entonces, la revolución da paso en un primer momento al gobierno de los moderados. Es un gobierno que experimenta una permanente inestabilidad porque se encuentra entre dos fuegos: el embate de quienes quieren regresar al viejo régimen y los radicales que no aceptan esas tibias reformas. Generalmente triunfan los radicales y, como en el caso de Francia, se instala el Comité de Salvación Pública, encabezado por Robespierre, un comité que impone el reino del terror. Es el gobierno de los puros, en el cual cualquier desviación a la estricta moral revolucionaria se castiga en la guillotina. Pero llega un momento en el cual hay un hartazgo con la violencia, con la sangre, que lleva al termidor un periodo en el que se destierra o se elimina a los radicales y se impone la moderación. Y finalmente, para concluir el ciclo, Napoleón se corona como emperador en 1804 y ya para entonces regresan los títulos nobiliarios, los privilegios de la Iglesia Católica y muchos de los rasgos que parecieron intolerables del viejo régimen. Que es su amigo, porque claramente quien ha venido en México a generar provocación, polarización y críticas y denuesto ha sido el presidente en contra del sector empresarial mexicano, en contra de empresarios y de empresas. Cuando él dice que hay que buscar la unidad, yo estoy totalmente de acuerdo con él, pero quien la está colapsando es López Obrador. Entonces, este llamado que él hace al sector privado me parece bastante injusto porque es primero al presidente. Correcto. Entonces, ese llamado que hace el empresario más importante de México a buscar la unidad debería complementarse con una demanda del sector privado para que el presidente admita el cuestionamiento de sus acciones sin llegar al extremo de denostar o de insultar o de pelear con quienes no están de acuerdo con él. Por supuesto, Pepe, pero el presidente nunca va a cambiar eso. Es parte de su retórica, es parte de su creencia y es parte de su show. El presidente necesita polarizar y necesita encontrar culpables de su narrativa para que la gente le entienda. Entonces, este es el tema preocupante que no va a cambiar el presidente y por lo tanto el llamado de Carlos Slim me parece que es incorrecto. Es decir, requerimos unidad, pero para que esa unidad se dé se requiere haber corresponsabilidad. Y luego ayer Carlos Slim dijo otra cosa que me pareció fuera de lugar. Dijo que si López Obrador fue electo democráticamente, se le debe respetar. Yo siento que en general al presidente se le respeta por su investidura. El problema es que él no respeta a sus interlocutores. Los difama, los denuestra, inventa cosas con frecuencia y esa falta de respeto que él da a los demás, a los que no piensan como él, a los medios de comunicación críticos, genera que haya del otro lado una crítica muy potente. Entonces, creo que ese llamado a... Era el gran perdedor porque no tenía la protección social y hoy los registros en los números del Seguro Social han crecido. Entonces, en ese tipo de ejemplos, si te puedo dar más, nos ha ido muy bien a la CONCAVI. Entonces, cada quien habla como le va en la fiesta. Nosotros, la verdad que hemos encontrado ese diálogo y muchas veces hasta generosidad, ¿no? A lo mejor en otras instancias, en otros organismos, en ese momento no corrieron con este detalle como nosotros. Francisco, ayer al despedirse en este foro al cual invitó al ingeniero Carlos Slim, el presidente saliente del Consejo Coordinador, Carlos Salazar Lomelín, se quejaba, diciendo que algunos miembros, o muchos o varios miembros del sector privado, los empresarios pesados, poderosos, lo criticaron por ser muy tibio frente al presidente de la República, exigiéndole más firmeza. Y él decía, a mí lo que me estaban exigiendo era estridencia. ¿Cuál debe ser el tono del diálogo entre el empresariado y el presidente de la República? ¿La consecuencia, la firmeza o la estridencia? ¿Qué merece el diálogo? Fíjate que este tema de Carlos, pues a mí me tocó vivirlo, ¿no? Que hay muchas expresiones, unas que te llevan a la confrontación y otros al diálogo, ¿no? Entonces, estás en medio de dos presiones muchas veces complicadas, ¿no? Y ahí hay que tomar decisiones, ¿no?